Bienvenidos a la Pontificia Universidad Católica del Perú, a este auditorio de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Bienvenida Eleonora Silva, quien es representante de CAF en Lima, en Perú. Henry Piz, quien es el director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la universidad. Mariana Yona, quien es nuestra conferencista inaugural en esta ocasión. Bienvenidos y muchas gracias también por su interés y por participar en el programa de gobernabilidad, gerencia política y gestión pública que inauguramos hoy día. Al final del acto haré una pequeña presentación o resumen de los aspectos más académicos del programa, pero en esta ocasión nos toca hacer las palabras de bienvenida que tiene a su cargo la doctora Eleonora Silva Pardo, representante de CAF, Banco de Desarrollo en América Latina, en el Perú. Adelante, Eleonora. Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente es un gran placer y un gran honor para mí compartir la mesa con el doctor Henry Piz, que nos acompaña todos los años en el programa de gobernabilidad y gerencia política. Bienvenida la magíster Mariana Yona, que nos va a honrar con su presentación. Y a Ismael, muchas gracias por ser siempre el entusiasta coordinador de este programa de gobernabilidad. Para CAF, como Banco de Desarrollo de América Latina, el poder ofrecer este programa con la compañía de la Universidad la PUC aquí en el Perú, es realmente motivo de una gran satisfacción y del compromiso que CAF como Banco de Desarrollo tiene hacia la región. Quisiera igualmente felicitar a todos ustedes que participan en este programa y darles unas palabras de entusiasmo para este curso. Esta es parte de la visión que CAF tiene de Banco de Desarrollo, donde nosotros participamos en proyectos de infraestructura de impacto para los países, buscamos con ellos cambiar la calidad de vida y el nivel de competitividad de los países, y aquí concretamente en Perú hemos tenido el honor de participar en el financiamiento de las interoceánicas, que fueron un gran reto y son hoy en día unos ejes que atraviesan al Perú transversalmente. Realmente es fascinante ver el cambio. Igualmente hemos tenido el gran gusto de participar en el financiamiento de la línea 1 del metro, que hoy por hoy ha llegado en su primera etapa a los niveles de pasajeros que hace 7 años soñábamos que no eran posibles, y hoy en día son una realidad, más aún ahora cuando se abra hacia el tramo de San Juan del Lurigancho. E igualmente en programas de financiamiento de grandes obras de irrigación como son Olmos, Majes, Chavimochi, todas estas obras donde nosotros sentimos que podemos cambiar los niveles de productividad, de competitividad y de calidad de vida. Pero esa calidad de vida tiene que ir acompañada igualmente de una gerencia política, y por eso la felicitación a ustedes que quieren participar en un programa como este. Vivimos en unas sociedades en América Latina cada vez más cambiantes y más demandantes, y las futuras generaciones se van a ver confrontadas con unos países con una clase media más numerosa, más demandante, que va a exigir de sus gobernantes transparencia y una gerencia democrática. Y ese es el gran reto que tenemos, y por eso la visión de CAF de apoyar esta iniciativa. Somos conscientes de que en el presente y lo que nos viene hacia adelante es precisamente una gerencia política con unos niveles de diálogo, de concertación, para lo cual ustedes van a tener que prepararse con el desarrollo de capacidades de participación ciudadana, de negociación, de manejo de la comunicación crítica en todos estos aspectos, y una construcción de una viabilidad política, económica y social para las sociedades en las que participan. Es realmente muy satisfactorio ver que en el programa de este año vamos a participar con 6 distintas regiones del país. Van a estar representadas Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima, Tarapoto y Trujillo, con más de 400 participantes. Y este año en particular estamos haciendo algunos ajustes en el programa y ya iremos coordinando con Ismael la evaluación de estos cambios, así que ustedes van a ser pioneros en una visión ajustada del programa de gobernabilidad. Nuestros mejores deseos de que el programa sea exitoso,
gracias por participar. Entendemos que esto es un esfuerzo que hacen ustedes desde el punto de vista profesional y familiar también, dedicar 6 meses de su agitada agenda para formarse, pero los felicitamos y deseamos que todos ustedes salgan con nuevas ideas fortalecidas, proponiendo cambios para lograr un Perú más competitivo, más eficiente, más humano en el trato de sus ciudadanos. Y a la Universidad la PUC, nuestro agradecimiento por ser un excelente socio en el Perú. Muchísimas gracias y mucho éxito. Un saludo especial a Eleonora Silva, a Mariana Yona y a Ismael, que como todos los años conduce este programa. Este es un programa más antiguo que la Escuela de Gobierno. Comenzó cuando comenzaba la maestría en Ciencia Política. Ahora la Escuela de Gobierno incluye a la maestría en Ciencia Política, al doctorado en Ciencia Política y a una variedad grande de diplomaturas sobre temas específicos que está dando muy buen resultado. Hoy en el Perú es importante pensar en cómo se cambia la lógica de la política pública. Yo tengo este año una experiencia particular porque tenemos 48 coroneles de la Guardia Civil en la maestría con especialidad en políticas públicas y gestión pública. Y lo primero que yo les he planteado es que me interesa que se especialicen en gestión y negociación de conflictos, porque todos los conflictos importantes que han habido, sobre todo los que han dejado muertos y heridos, son conflictos en los cuales la política pública se ha impuesto. Yo siempre recuerdo acá una frase de Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil, que le dimos el año pasado el doctorado honoris causa. Él dice ahí que las políticas públicas en régimen democrático tienen algo que las distingue de cualquier política pública en régimen autoritario. Y es que las políticas son ocasión de concertar diferentes intereses que son todos respetables. Imagínense ustedes Conga o Bagua. No hubiera sido lo mismo si la respectiva política pública se hubiera hecho escuchando y participando los diferentes sectores en conflicto. En este caso, de este grupo de 48 coroneles saldrán en enero del próximo año los próximos jefes departamentales. 25 de ellos serán jefes departamentales. Lo que discutimos ahí es cómo cambiamos los métodos, cómo incluso el obedecer órdenes tiene puntos relativos. Yo siempre recuerdo a un general de policía que lo han enjuiciado, lo han pasado a retiro, porque no disparó. Acabo de ver, sin embargo, hace un mes más o menos, en Madrid, una policía que se le premia y se le reconoce porque no disparó a pesar de que fue arrinconada. Esa es, si quieren, la situación límite en la gestión pública. Pero ¿cuántas otras políticas se hacen olvidándose de los que son sujetos y quedan afectados por esas políticas? Hay que poner de cabeza la lógica del Estado, porque el Estado comienza por tratar muy mal a quienes mejor lo sirven. Yo quiero por eso darle un saludo muy especial a Mariana Yona, que ha dejado la PCM, y ahí ha dejado huella que nos orgullece a quienes somos acá profesores de esta escuela, porque ella ha pasado por la maestría y por la carrera de sociología. Yo quiero decir que es un honor para un ciudadano cuando lo sacan mal del Estado y que tenemos que cuestionar esa manera de tratar que está muy lejos incluso de lo que tiene como objetivos la ley de servir. Y que cuando en este momento gran parte de la administración pública reacciona contra esa ley, es cierto que es el mal ejemplo que dio el mismo Congreso al exceptuar a su administración de esa ley. Pero también es otra cosa.
que hay demasiada experiencia en maltratos. Creo que es hora de respetar y promover el respeto de esos derechos, pero eso solamente tendrá valor si cada servidor público en cualquier lugar en que esté es un defensor de los derechos de los ciudadanos. Y ese es el sentido, la razón de ser de nuestro trabajo. Yo los felicito por estar en este programa. Este programa incluye ahora una dimensión de gestión pública que antes no tenía. Completa un ciclo importante para la función de ustedes. Y estoy seguro que todos lo van a aprovechar y que vamos a ser mejores actores de nuestra sociedad, capaces de sacar adelante al Perú. Felicitaciones por estar acá y un saludo a todas y todos ustedes. El representante de la Universidad George Washington de los Estados Unidos envía un mensaje para la inauguración de este programa y por eso prefiero leerla desde acá, desde el podio donde debiera haber estado el representante de la universidad. Estimados participantes en el programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública que adelanta la Pontificia Universidad Católica del Perú con el apoyo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y la Escuela de Posgrado de Gerencia Política de la George Washington University. A nombre de los profesores de nuestra facultad, quiero darles no solo una cordial bienvenida, sino adelantarles que al dedicar parte de su tiempo a este programa, donde serán expuestos a los más avanzados conceptos y herramientas en gobernanza, gerencia política y gestión pública, se suman a la ya creciente masa crítica de innovadores y modernizadores de la gestión pública y política. En la Universidad George Washington, conscientes de la necesidad en América Latina de profesionalizar la política, hemos aceptado esta alianza con la Universidad Católica y la CAF como un compromiso con ustedes y su futuro. Ya para aquellos que después de este programa quieran continuar en una carrera, hemos puesto a la disposición una maestría en español a distancia y donde en caso de hacer los trámites y ser admitidos, les reconoceremos créditos con solo pocas horas adicionales y un proyecto guiado por nosotros en nuestra maestría de Gerencia Política, Gobernanza y Comunicación. Éxito en esta jornada. Luis Raúl Matos, director de Gobernanza de Graduate School of Political Management de George Washington University. Es un mensaje de Luis Raúl Matos. Gracias a Luis Raúl. Y ahora tenemos con nosotros la conferencia inaugural del programa, que tiene como tema Modernización, avances y desafíos de la gestión pública en el Perú, a cargo de Mariana Llona, quien es socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Ciencia Política y Gobierno, con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública por la PUC. Ha sido secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, es consultora especializada en el sector público y ha llevado a cabo programas de asesoría, planificación estratégica y gestión en recursos humanos y financieros, tanto en el Ministerio de Trabajo como en la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Muchas gracias por aceptar esta conferencia, Mariana, y adelante, estás en tu casa. Buenos días con todas y con todos. Gracias por estar aquí. Yo quiero, en primer lugar, agradecer la invitación a esta conferencia, saludar a la doctora Silva por la alianza, digamos, en la puesta en marcha de este programa, al profesor Muñoz por invitarme y podernos encontrar nuevamente aquí, y obviamente al profesor Pisque, como bien ha dicho, yo soy alumna de esta universidad desde el pregrado, y como decía, este es mi alma mater y siempre voy a estar a gusto de poder regresar y poder compartir un poco mi experiencia con todos ustedes, que eso es un poco lo que quiero hacer en esta conferencia que me han pedido dictar. Como ya se me presentó anteriormente, yo he tenido la suerte que al mismo tiempo de haber pasado por la Escuela de Gobierno aquí, haber podido tener la experiencia de trabajar en el Estado, en la gestión pública, como muchos de ustedes. Entiendo que muchos de ustedes son funcionarios públicos, tanto del gobierno central como de los gobiernos descentralizados. He trabajado en el Ministerio de Trabajo, he trabajado buen tiempo en la Autoridad Nacional del Servicio Civil,
soy una de las personas que ha formado parte de la elaboración de la ley y el reglamento. Y bueno, he estado más de 2 años y medio como secretaria de Gestión Pública durante este gobierno y que para mí realmente ha sido una experiencia de lujo, porque donde me ha tocado estar he podido ver la administración pública en su conjunto y creo que eso es algo bastante valioso para el desarrollo profesional de una persona, ¿no? Y bueno, y en este momento estoy en la Contraloría General de la República mirando el sistema de control, así que espero poder tener, digamos, como que el círculo completo de los sistemas administrativos dentro de un tiempo en perspectiva. Voy a pedir que alguien me tome el tiempo porque a veces he tratado de hacer una exposición dentro del tiempo que me han planteado, pero si ven que me paso un poco, me avisan. Mi exposición va a ser sobre la modernización, avances y desafíos de la gestión pública en el Perú y me voy a basar en la experiencia concreta que yo me tocó y tuve la suerte de conducir desde la Secretaría, que fue la elaboración de una política nacional, de una política pública, que es la política de modernización del Estado, que de repente muchos de ustedes ya conocen. Mi exposición va a estar repartida en estos 5 puntos rápidamente, un poco lo que son los problemas en materia de gestión pública, reforma y modernización, porque también hay un debate respecto a dónde se ubica el tema de gestión pública, la política y dentro de la política cuáles son los desafíos centrales que se han planteado y que ya son una norma pública, la gestión del cambio y finalmente la implementación a nivel descentralizado. Hoy día el tema de descentralizado, digamos, está en la agenda pública, así que me parecía importante por lo menos cerrar con un elemento mirando lo que son los niveles descentralizados y los temas que ahí hay que mirar. ¿Por qué es necesaria la modernización de la gestión pública? Yo recuerdo mucho cuando llegamos a la Secretaría de Gestión Pública, mirando, digamos, haciendo una suerte de balance de todo lo que se había hecho, porque, digamos, han habido reformas en el pasado y lo primero que hicimos fue hacer un estado de la cuestión de qué cosa había y qué no. Y llegamos a la conclusión que si bien la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo coloca como uno de los sistemas administrativos el sistema de modernización del Estado, eso no tenía contenido alguno de manera programática. Entonces dijimos, necesitamos una política. Y muchos nos decían, siempre, cada vez que entra un nuevo gobierno, dice, hay que modernizar el Estado. Y nunca se hace mucho y finalmente vuelven a entrar y vuelven a hablar de lo mismo. Pero eso, digamos, no nos medió un poco el objetivo, porque nosotros decíamos, bueno, sí, es posible, pero es necesario modernizar el Estado. ¿Por qué? Y estos elementos quizás muchos de ustedes los manejan, ¿verdad? Nosotros somos un país que en los últimos años, en la última década, ha crecido de manera sostenida. Si ustedes miran las cifras del presupuesto público, este se ha multiplicado, cada vez tenemos más plata. Tanto el gobierno central como los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen más recursos. Y eso es simplemente, miramos las cifras y vamos a ver que se ha incrementado de manera sustantiva el presupuesto. Pero si vamos a mirar los resultados, el impacto, la prestación de bienes y servicios que el Estado tiene que dar, nos damos cuenta que estos siguen siendo ineficientes. Si no miremos nuestros indicadores en materia de seguridad ciudadana, nuestros indicadores en materia de saneamiento básico en algunas regiones, y más aún, si es que empezamos a mirar varios indicadores como el tema de competitividad, que en algún momento subimos, ahora estamos bajando, en materia de innovación, ciencia y tecnología, cómo estamos con respecto a los demás países, cómo estamos en materia de educación, ya hace un tiempo atrás hemos visto todo este debate respecto a la prueba PISA, cómo estamos en materia de la atención en salud a la gente, y no estoy hablando de Lima, que quizás seamos los más privilegiados los que estamos en Lima, pero cuando nos vamos a provincias tenemos y vemos, ¿no es cierto?, que el déficit en materia del acceso a los servicios es muy baja, y en materia de institucionalidad en general. ¿Cuánta gente confía en las instituciones del Estado? Las típicas encuestas que se hacen respecto a qué institución usted confía más, ¿no es cierto? Y la verdad que creo que ninguna institución del aparato público sale bien parada. ¿Qué está pasando? Porque hay una brecha entre yo tengo más recursos, ya tengo estabilidad económica, crecimiento, bueno, ahora hay un periodo quizás un poco menor, pero en realidad en términos generales, a nivel de la región latinoamericana,
el Perú es reconocido como un país que ha logrado sostener el crecimiento, pero en términos de desarrollo, para ponerlo en una palabra, en términos de desarrollo y de impacto a nivel de la gente, no estamos teniendo resultados, ¿no es cierto? Los mismos resultados. La gente no se siente contenta a raíz de eso. No vemos que hayan logros significativos. Por lo tanto, es necesario poder mirar cuáles son las causas de ese problema. Y si bien podemos tener un crecimiento económico, quienes tienen que utilizar esos recursos para poderlos convertir en resultados hacia la ciudadanía, no logran poderlo hacer. Es decir, la gestión de esos recursos falla. Y por tanto, es necesario poder mirar cuáles son los problemas centrales que está causando que esa gestión no funcione. Esto de acá formó parte de muchos talleres que nosotros hicimos tanto a nivel regional como a nivel central con los ministerios, para poder determinar cuáles eran los problemas centrales, porque obviamente la lista puede ser mucho más larga y si ustedes tienen experiencia en gestión pública seguramente van a encontrar muchos más, pero básicamente son los problemas que están alrededor de este tema del bajo desempeño del Estado, de un Estado que genera desconfianza e insatisfacción ciudadana. Entre los principales problemas que se identificaron en materia de gestión, uno de ellos, y no los estoy numerando en orden de importancia, pero uno de ellos está vinculado a la articulación. Siempre se habla que es necesario poder articular las políticas públicas, que es necesario poder establecer articulaciones a nivel intergubernamental. Eso no sucede. El Estado tiene una débil articulación a nivel de los sectores, ¿no es cierto? Los sectores no hablan entre sí, y menos aún a nivel intergubernamental, es decir, en los 3 niveles de gobierno. Si yo tengo un planeamiento a nivel central, no necesariamente va a estar articulado con el plan concertado de desarrollo y menos aún con el plan operativo de la entidad. Tengo un problema ahí a nivel de articulación. Tengo problemas también en la gestión pública para articular 2 elementos que son 2 caras de una misma moneda, que son el presupuesto y el planeamiento. Normalmente, y ustedes saben también que el presupuesto público se da de manera inercial. Ahora vamos a ver, digamos, un poco más el detalle cuando pase a los desafíos. Es fundamental que esto se esté articulado y normalmente no está articulado. Una cosa es lo que yo planifico, otra cosa es lo que a mí me dan cada año de presupuesto porque así me dieron el año pasado y si no gasté, peor aún porque me van a dar menos. En términos de recursos humanos, ya se mencionó en la presentación un poco el tema, no existen, ¿no es cierto?, políticas institucionales de recursos humanos. Normalmente lo que nosotros tenemos en las entidades públicas son manejo más bien de planillas y de horarios, pero no tenemos, digamos, oficinas de recursos humanos que nos puedan desarrollar, digamos, las políticas que existen y por lo tanto menos aún existe meritocracia en el sector público, es poco lo que existe de eso, todavía los puestos se establecen a partir de criterios políticos, cambia un ministro, cambian los directores, cambian los viceministros y eso en el periodo de una gestión gubernamental, como pasa en muchos de nuestros países. No tenemos entidades que gestionen la información, así como tenemos debilidad en materia del reclutamiento de recursos humanos también, y eso genera, digamos, una rotación altísima. Eso tiene una repercusión con respecto a el manejo de la propia información en el sector público, como nosotros no tenemos registros de información que se mantengan en el tiempo y se gestione la información, no solamente dentro de la entidad, sino entre las entidades públicas, todo depende de la gente que está. Se va una persona y se va el conocimiento, digamos, ¿no es cierto? Es bien difícil poder encontrar conocimiento sistematizado en una entidad pública, poder tener registradas las buenas prácticas, porque muchas veces repetimos lo que otras entidades hacen, etcétera. Bueno, en materia de infraestructura, capacidad, equipamiento y logística, sobre todo en aquellas entidades que prestan servicios al ciudadano, también tenemos una deficiencia importante. Muchos nos decían, bueno, pero ese no es el problema central. Bueno, sí y no, ¿no es cierto? Si las entidades públicas son las instituciones, ¿no es cierto?, que están hechas de cara a la ciudadanía, pues deberían de tener la mejor infraestructura y logística para poder atender adecuadamente, ¿no? Seguimiento y evaluación no se hace,
básicamente en el Estado peruano no hay sistemas de seguimiento y evaluación, son muy pocas las entidades que tienen uno y que lo aplican, y esto tiene un problema que viene detrás. Nosotros no sabemos construir indicadores que realmente nos permitan hacer un seguimiento y evaluación adecuado, ¿no es cierto? Muchos de ustedes deben de haber llenado los planes operativos anuales y normalmente es, bueno, 3 talleres, 4 informes, no tenemos indicadores de impacto muchas veces, se están construyendo recién, pero esto es algo de lo que adolece la administración pública. Los procesos de producción, es decir, no tenemos claros cuáles son las cadenas de valor para prestar un servicio, ¿no? Después voy a poner un ejemplo un poco de esto. Entonces, como no sabemos cuál es el proceso y la cadena de valor para poder prestar un servicio, tenemos poca claridad qué le compete muchas veces cuando yo tengo que entregar un servicio, qué le compete al gobierno nacional, qué le compete al regional, qué le compete al local, ¿no? Y normalmente lo que sucede es que nos superponemos todos en un territorio determinado, haciendo todos cosas parecidas, digamos, ¿no? Y obviamente duplicando esfuerzos y recursos. La gestión pública muchas veces es ajena a la obtención de resultados de cara a la ciudadanía, es decir, no planifica en función a los resultados, no se controla la gestión en función a los resultados, sino a partes del proceso, y no importa muchas veces cuál es el resultado que has logrado, sino que hayas cumplido la norma y que hayas puesto el sello en el momento adecuado y en el papel adecuado. Y finalmente, la estructura de las entidades públicas, y eso pasa mucho a nivel regional, no se adecúa a la realidad de los servicios que la entidad tiene que prestar. Normalmente, y desde mi experiencia en la Secretaría de Gestión Pública, a mí me ha tocado ver todas las leyes de organización y funciones y los reglamentos de organización y funciones. Se piensa primero el organigrama, cuántos cuadraditos voy a tener y a quiénes voy a colocar en cada lugar. Pero ¿qué cosa hay detrás? Es decir, cuál es como decimos, el core del negocio de la entidad, qué servicios, cuáles son las políticas que la entidad tiene que llevar a cabo para después saber cómo me tengo que organizar. Eso muchas veces no se piensa, ¿no? Entonces ahí empezamos a tener un problema entre la política que yo tengo que llevar a cabo y entre cómo estoy organizado para poderla desarrollar. Por lo tanto, todos estos temas, todos estos problemas llevaban a ver justamente esta necesidad, la necesidad de emprender un proceso de reforma integral a nivel de gestión, ¿no? Que no es el único proceso de reforma que hay que hacer, evidentemente, y después voy a mencionar también eso. Pero la idea central es pasar de una administración pública que se mira a sí misma, es decir, yo como funcionario público veo qué necesito para poder reproducir mi propio trabajo, ¿no es cierto?, y para reproducir mi propia gestión hacia adentro, hacia pasar a una que esté orientada a resultados en función a las demandas ciudadanas. Es decir, yo organizo la gestión pública no en función a lo que necesita el funcionario público, yo organizo la gestión pública en función a lo que los ciudadanos necesitan. Y ese sí es un cambio de modelo que implica, como vamos a ver ahora, un cambio en los métodos y las herramientas que los funcionarios públicos utilizamos en el Estado. Ya hay varios avances al respecto también. Por tanto, la idea es pasar de estos problemas hacia un Estado moderno orientado a la ciudadanía, unitario y descentralizado, ya vamos a hablar un poquito sobre este tema, que sea eficiente, que sea inclusivo, es decir, que dé las mismas oportunidades a todos, y que sea abierto. Ahí es un concepto, digamos, que agrupa conceptos que ya conocemos referidos a la transparencia, a la rendición de cuentas, al acceso a la información, es decir, la información y los recursos del Estado son recursos públicos, ¿no es cierto? Todos los recursos que utiliza el Estado provienen de los ciudadanos. Por lo tanto, es necesario, ¿no es cierto?, devolver a la ciudadanía la información y rendir cuentas sobre lo que se hace con sus recursos. La información pública es de carácter público. Entonces, el tema de la apertura del gobierno es no solamente un tema de responsabilidad en materia de gestión, sino también es un tema de legitimidad de la gestión pública ante la ciudadanía. Estos son un poco los principios que guían los desafíos que debiera tener la reforma y que, digamos, ponen positivo de alguna manera varios de los temas que hemos visto en materia problemática, el tema de la articulación intergubernamental e intersectorial,
el tema de la orientación al ciudadano, la transparencia y rendición de cuentas, la innovación y el aprovechamiento de tecnologías, que muchas veces adolecemos de eso también en el sector público, la sostenibilidad de las políticas públicas en el tiempo, y esto es fundamental. Muchas de las reformas y las políticas no se resuelven en un periodo de gestión. Tenemos que hacer que estas políticas sean sostenibles más allá de los funcionarios que estemos de paso. Y el tema del balance entre flexibilidad y control en la gestión, que este es un elemento que es muy importante. Muchas veces los funcionarios públicos no hacemos muchas cosas porque evidentemente vamos a después, ¿no es cierto?, correr el riesgo de tener algún proceso administrativo porque nos equivocamos en firmar una boleta o un papel, ¿no? Entonces, sin dejar de lado la necesidad, y hoy en día vemos que hay una necesidad de fortalecer los mecanismos y el sistema de control gubernamental, sí tenemos que poder poner el foco en aquello que es lo grueso y lo importante sin restar discrecionalidad, pero para la toma de decisiones gerenciales al funcionario público. Porque nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que en la función pública tú puedes haber planificado las cosas de una manera, pero la realidad, ¿no es cierto?, puede hacer que esa planificación varíe. Por lo tanto, tienes que tener posibilidad de tomar algunas decisiones sin que, ¿no es cierto?, tengas temor a dar cada uno de los pasos. Y este es un tema que lo menciono porque es uno de los temas que más paralizan de alguna manera desde mi punto de vista la gestión pública. El temor a tomar decisiones, el temor a firmar, el temor a avanzar o a ejecutar un gasto porque después, de todas maneras, uno va a ser investigado cuando termine la gestión. Aquí rápidamente, antes de entrar al tema de la política, el asunto de la reforma y la modernización. En otros momentos que he tenido la oportunidad de estar aquí en este recinto, se planteaba el tema de, bueno, cómo lograr una modernización de la gestión pública si es que no se mira la reforma del Estado en su conjunto. Entonces, no quería dejar de mencionarlo porque efectivamente no es que la reforma o la modernización, perdón, vamos a utilizar el término correcto, que la modernización del aparato público en términos de la gestión, de lo que es la gestión gerencial del aparato público, esté desligada de una reforma del Estado. Evidentemente, para poder mejorar la gestión pública tenemos que tener claro cuáles son los procesos políticos sustanciales, tenemos que tener claro cuál es la visión de Estado que queremos, hacia dónde es que queremos apuntar, cuál es el modelo de Estado al cual estamos apuntando, ¿no? Y en ese marco, ¿no?, en ese marco en donde nosotros establecemos cuál es el qué, ¿no?, es que podemos definir cuál es el cómo, es decir, cómo es que la gestión tiene que funcionar para que esas políticas se lleven a cabo. Entonces son dos elementos que van de la mano, pero no son lo mismo, ¿no? Yo me voy a centrar en el segundo, en lo que es el proceso de mejora de la gestión pública del Estado para que cumpla adecuadamente con las funciones que le han sido asignadas en los distintos estamentos que existen. ¿Qué busca la modernización de la gestión pública? Busca perfeccionar estructuras, agilizar procesos, métodos e instrumentos que el Estado tiene para poder desarrollar adecuadamente las políticas públicas que se propone. La segunda idea es que, y esa la voy a repetir constantemente, está dirigida a la ciudadanía, es decir, es la demanda ciudadana, son los resultados hacia la ciudadanía la que orienta y determina el ejercicio de la función pública, no al revés. Incorpora la rendición de cuentas, lo que nosotros desde la Presidencia y el Consejo de Ministros denominamos finalmente gobierno abierto, que es, digamos, una corriente internacional que está entrando con más fuerza, que además de la rendición de cuentas y la transparencia incorpora los temas de probidad pública y anticorrupción en el Estado. Y una modernización de la gestión pública establece mecanismos de articulación entre los sectores y los niveles de gobierno. Si bien es cierto, muchos de estos elementos tienen propuestas técnicas, responde a objetivos políticos, una vez más, ¿no es cierto? Yo tengo políticas públicas que tienen elementos de política de Estado y es sobre ello que yo trabajo. Lo menciono porque, si bien la gestión pública es el día a día, tiene que responder a lineamientos y a políticas hacia los cuales estemos apostando como Estado ante la ciudadanía.
con esta introducción en materia de los problemas y hacia dónde debiera ir una mirada de una mejora de la gestión pública, voy a entrar a lo que es la política nacional propiamente dicha. ¿Cuál es la apuesta de la política nacional de modernización? Busca lograr una gestión moderna, orientada al ciudadano, en base a resultados concretos. Aquí hay dos ideas básicas: la gestión orientada a resultados de cara a la ciudadanía. Esos son los dos conceptos que a lo largo de la política los van a encontrar constantemente. Y eso implica un modelo de gestión específico, ¿no es cierto?, que es la gestión para resultados, que es un modelo que ya existe, que ya se implementa, que existe mucha teoría, pero en la práctica es poco lo que se hace, por lo menos a nivel de nuestro país. La política de modernización tiene estos grandes componentes: tiene principios rectores, tiene lineamientos básicos para las entidades públicas y desarrolla en otra norma el plan de implementación. Aquí, digamos, lo que quería mencionar es que la política no se queda solamente en lineamientos generales de cuáles son los principios y qué es lo que se debería hacer, sino que, como decimos, aterriza a nivel de metas e indicadores. Se elabora un plan de implementación en donde hay indicadores que hay que lograr en un plazo determinado. La implementación de la política evidentemente no es una tarea de una entidad, ni siquiera es la tarea del ente rector de modernización únicamente. Involucra a todos, involucra a las entidades, a todos los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y locales, involucra a los sistemas administrativos del Estado, que como ustedes bien saben son 11 sistemas administrativos digamos que han sido aprobados desde el 2007, que tienen un rol distinto, ¿no es cierto?, y que son transversales a todo el Estado, e involucra a aquellas entidades que son rectoras de los sistemas funcionales, es decir, que están a cargo de las políticas nacionales que también son transversales, ¿no? Y cada uno de ellos tiene un rol que cumplir para que la modernización de la gestión pública funcione. Existe una rectoría y en esa rectoría es la que tiene que organizar a las entidades públicas en función a una serie de instrumentos que se desprenden de algunos de los desafíos que voy a mencionar dentro de un rato. Una vez más, todo eso tiene que apuntar a una gestión orientada a resultados concretos. ¿Cómo se desarrolla la política nacional? Aquí yo quería mencionarlos y además me pareció interesante la intervención del profesor Piz cuando habló del tema de las políticas y cómo se desarrollan las políticas. Y yo creo que esto es importante. Y como funcionarios públicos tenemos que ser conscientes que las políticas públicas no se desarrollan en gabinete, no se hacen, ¿no es cierto?, entre cuatro paredes y entre 4 o 5 expertos que van a decidir cómo finalmente tiene que desarrollarse o llevarse a cabo un tema de política en el Estado. Las políticas públicas tienen que desarrollarse de manera articulada, tanto a nivel del aparato público como con la ciudadanía. Y este es un tema importante, porque las políticas, para que sean sostenibles en el tiempo, tienen que tener legitimidad. Si bien quizás el nivel de participación desde nuestro punto de vista quizás pudo haber sido mucho mayor, el tema es que siempre tenemos que jugar entre los tiempos técnicos y los tiempos políticos en el Estado, como ustedes bien saben. Sí se intentó hacer toda una estrategia para poder ir construyendo de a pocos una política nacional que por lo menos tuviese consenso a nivel del aparato público y a nivel de todos los sistemas administrativos, porque finalmente iban a ser los que los tienen que implementar. Entonces, si no había claridad y no participan desde el origen, aparece una norma que queda ahí en el papel, cosa que esperamos que eso no sea así. En el 2012 se aprobó una estrategia, que fue una estrategia de cómo llevar a cabo el tema de la modernización desde la rectoría que nos tocaba ejercer, y a partir de ello se empieza a trabajar toda la política pública. Se empieza a trabajar, como dije al inicio, estableciendo cuál era el estado de la cuestión, o sea, es decir, qué era lo que ya se había hecho. Es real también que en el trabajo público no partimos de cero. Podemos tener ideas nuevas, podemos refrescar, podemos incorporar cosas nuevas, pero no partimos nunca de cero.
Y muchas veces cometemos el error de que queremos inventar nuevamente todo. Y por eso las políticas no avanzan. Cada quien que entra, ¿no es cierto?, es borrón y cuenta nueva. Partimos de hacer un estado de la cuestión. ¿Qué se había hecho? ¿Qué habían hecho los gobiernos anteriores? ¿Qué cosa había tenido impacto y qué no y por qué? Y fue a partir de eso que se reorganiza la tarea en el marco de una política. Se parte, además del estado de la cuestión, de construir un modelo conceptual. Si bien tomamos modelos que ya existían, porque muchas cosas ya están escritas, no hay que plantearlas de nuevo, la idea era poder construir un modelo ad hoc a partir de esos avances que ya existían en el aparato público. ¿Por qué se optó por una gestión orientada a resultados o por una gestión para resultados, que es el nombre exacto? Porque ya en el Estado peruano se venía trabajando a nivel presupuestal con los famosos PPRs que todos ustedes conocen. El presupuesto por resultados ya está instaurado. Y es más, no solo está instaurado, sino que ya abarca el 50% del presupuesto público y va a ser la forma como el presupuesto se va a regir en adelante. Por lo tanto, era un modelo que, digamos, conversaba con algo que ya está implementado en el Estado y que ya venimos haciendo. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, se desarrolló a partir de ello toda una serie de talleres a nivel nacional y regional para ir construyendo estos lineamientos en el marco de este modelo que se había aprobado a nivel del aparato público para la política. Entonces, todos estos elementos fueron los que se concordaron. La construcción de la política demoró aproximadamente un año y a inicios del 2013 se aprueba por decreto supremo la política y ese mismo año se aprueba el plan. La política busca trascender un periodo de gobierno, el plan sí es por el periodo de gobierno, y lo que se busca es que el plan también sea más flexible, como todos los planes tienen que ser susceptibles de ser cambiados, eventualmente evaluando qué cosa se avanza y qué no. Y por eso es que el nivel de norma es menor, es una resolución ministerial que eventualmente pueden hacerse ajustes, porque, digamos, no todo necesariamente lo teníamos previamente calculado y hay cosas que de repente habría que ajustar. Este primer plan, dentro del marco de la política, básicamente se centra en poder regular todo aquello que está vinculado a los rectores. Es decir, empecemos porque las rectorías funcionen. Si yo soy el rector en materia de contrataciones del Estado, tengo que tener una ley que sea más simple, tengo que tener reglas de juego que ayuden a las entidades públicas, tengo que ver dónde están los cuellos de botella. Lo que busca es que primero empecemos a funcionar a nivel transversal y después ir asesorando y apoyando a todas las entidades públicas para que al interior de cada entidad pública esto funcione adecuadamente. La política básicamente tiene 5 pilares, que son los pilares de la gestión para resultados y algunos ejes transversales que nosotros introducimos a raíz de las prioridades que a nivel de nuestro país habíamos puesto para la gestión pública. Todos estos pilares y estos ejes transversales obviamente parten de a dónde se quiere llegar, ¿no? Y a dónde se quiere llegar es a un modelo de Estado que sea unitario y descentralizado, ahora nuevamente está en debate este tema, orientado a resultados, eficiente, inclusivo y abierto. Y bueno, y cada uno de estos elementos tiene toda una explicación detrás también. Los pilares, muy simplemente, los voy a pasar rápidamente porque después voy a plantear cuáles son los desafíos que tenemos que lograr en cada uno de ellos. Está el tema de la planificación nacional y el alineamiento entre planes. Está el tema del presupuesto, ¿no? Y cómo se articula el planeamiento y cómo es un presupuesto que se vincula a resultados concretos. El tema de nosotros denominamos las cadenas de valor, es decir, tener claros los procesos para poder brindar los servicios en una entidad pública. El tema del servicio civil, que es fundamental, es uno de los pilares fundamentales en una reforma, poder tener un servicio civil que sea meritocrático, profesional y que esté aislado de los avatares políticos, y un sistema de información, seguimiento, monitoreo y gestión del conocimiento en el Estado. Ahora, esto no necesariamente está dibujado, digamos, de manera secuencial, pero más bien es un círculo, ¿no es cierto?, en donde cada uno de estos elementos retroalimenta al otro. La idea que está detrás de esto es, si yo no logro dentro de mi entidad pública tener acciones
que permitan desarrollar cada uno de estos pilares, yo no voy a lograr que mi entidad empiece a funcionar a partir, que mi gestión institucional, que mi gestión pública empiece a funcionar orientada a resultados concretos. Muchas veces nosotros nos concentramos en parte del problema, ¿no? Entonces, claro, el Ministerio de Economía y Finanzas ya nos da regulación respecto a cómo hay que hacer el presupuesto, entonces yo me concentro en el segundo pilar y puedo elaborar un programa presupuestal muy bien hecho, pero sin embargo no tengo los recursos humanos adecuados como para poderlo implementar, no tengo clara la organización institucional para que eso funcione, ese presupuesto no necesariamente está articulado a la planificación de la entidad y menos aún yo tengo un sistema de seguimiento que me permita saber si realmente lo que estoy haciendo y en donde estoy invirtiendo la plata tiene resultados e impacto a la ciudadanía. Entonces, la idea es que si yo no tomo, digamos, el proceso completo, no voy a poder tener resultados en materia de la mejora de la gestión propiamente dicha. Entonces, en el primer tema, voy a tratar de no entrar en mucho detalle y poner un ejemplo en cada uno de los casos, ¿no? En el caso de las políticas, el primer desafío es poder tener políticas nacionales vinculadas a los planes, tanto estratégicos como operativos. Quienes mandan son las políticas nacionales. Por lo tanto, la planificación en función a lo que le toca hacer a cada entidad deberían de estar orientadas por alguna política dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo. Eso es básico, digamos, pero eso no sucede, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que eso no sucede. Por lo tanto, uno de los desafíos es poder tener un alineamiento claro entre los distintos planes. Si nos vamos a nivel regional y local, el tema, digamos, es más grave aún, porque ahí yo tengo planes de desarrollo concertados con la gente. La gente, de alguna manera, debería de tener como referente ese plan de desarrollo concertado, pero sin embargo, ello no necesariamente responde a una política nacional y menos aún a un plan institucional. Por lo tanto, las expectativas que se pueden generar a nivel de la ciudadanía van a ser muchísimo más altas de lo que yo realmente voy a poder hacer y bueno, y las consecuencias las vamos viendo. Actor fundamental en este desafío es CEPLAN. CEPLAN es el rector en materia de planeamiento, es el que tiene que instrumentalizar esto de acá y tiene que dar las bases y las reglas de juego para que eso suceda. Hace poco CEPLAN ya sacó una directiva que aborda desde las políticas, los planes estratégicos, planes institucionales, los PCM, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente está la directiva, está el manual de cómo hacerlo, ahora lo que hay que empezar es a fortalecer capacidades en el sector público para que ello pueda hacerse adecuadamente. Y además refuerza la rectoría de ese plan, porque va a tener que revisar esos planes, ¿no es cierto? De tal manera que podamos ver que realmente se vayan alineando y que todos vayamos hacia los mismos objetivos y no tener una entidad que haga A y la otra que haga exactamente todo lo contrario, ¿no? El segundo está orientado a este presupuesto por resultados, ¿no? Como yo decía al inicio, los programas presupuestales con enfoque de resultados ya es algo que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollándose muchos años atrás. En realidad aquí es donde se ha centrado básicamente el cambio de alguna manera de una gestión pública que se oriente a resultados, pero también es cierto, y el propio Ministerio lo sabe, que cuando solamente se enfocan en el presupuesto, todos los demás componentes de la gestión están mirando hacia el otro lado, el impacto se reduce de una manera sustancial. Entonces, cuando se empiezan a hacer, porque desde el MEF sí se miran los resultados de los programas presupuestales y de los PPRs, se empiezan a dar cuenta que el impacto que debieran de tener no es el que debería, ¿no es cierto? No es el que ellos habían calculado, porque finalmente, ¿cuál es el cambio entre el presupuesto como se manejaba anteriormente respecto al presupuesto por resultados? Es mejorar la calidad del gasto. No solamente cuánto ejecuto, que es como que el indicador clave, ¿no? Entonces, bueno, ya, si mi gobierno regional ejecutó el 100% o el 99%, le doy una estrella, digamos, ¿no? Pero muchos de nosotros sabemos cómo se gasta el presupuesto. El tema de la calidad es más difícil de medir. Por lo tanto, los PPR tenían ese objetivo, esa misión, ¿no es cierto? Antes de yo darte la plata, tú me tienes que decir qué metas y qué indicadores son los que tú vas a lograr para yo darte los recursos para eso. Y se ponía un gancho, ¿no? Todos los que hemos tenido que hacer programas presupuestales o ejecutar el presupuesto a través de un programa presupuestal sabemos perfectamente que el gancho es que yo no puedo mover el presupuesto, ¿no? Entonces, si yo comprometí que este gasto va a ser para este indicador y este resultado, pues esto es lo que tienes que hacer.
y no empezar, ¿no es cierto?, a mover el dinero en función a factores políticos, ¿no? Sin embargo, a pesar de los años que se tienen, el desafío es cómo consolidar esto y sobre todo cómo yo puedo medir que eso realmente esté impactando en la calidad del gasto público. Por lo tanto, necesito vincularlo a la gestión para resultados, necesito tener una retroalimentación continua a nivel presupuestal y de planificación y una coordinación intersectorial en el diseño de este tema. Aquí el rector es el MEF, pero no solamente, obviamente, está involucrado el MEF, están involucradas todas las entidades públicas del gobierno nacional, regional y local. Y lo que todavía no se hace, y es un desafío fundamental, es cómo articular los presupuestos, no solamente dentro de una entidad, sino intergubernamentalmente o intersectorialmente. Hay políticas públicas que no dependen de una entidad. Si hablamos de políticas, por ejemplo, de bosques, cambio climático, temas forestales, tenemos como un actor fundamental al MINAM, pero también está el Ministerio de Agricultura, que ve parte del problema. Entonces, lo que se da ahora es que cada uno tiene su propio presupuesto y su propio programa presupuestal y se encuentran en el territorio, haciendo lo mismo muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo yo articulo programas? ¿Cómo yo articulo presupuestos más allá de cómo esté estructurada administrativamente el Estado? ¿No es cierto? Más allá de cómo están definidos los niveles de gobierno. Ese es un reto que es fundamental. Y cómo articulo los presupuestos, sobre todo en el territorio, ¿no? Quienes están como funcionarios públicos a nivel territorial, a nivel descentralizado, saben muchas veces que tienen su propio presupuesto, ¿no? Tienen a las entidades públicas del gobierno central que vienen con sus propios presupuestos y cada quien tiene objetivos, metas y propuestas distintas, ¿no? Y uno tiene que ver cómo hace y finalmente no suma, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío enorme. La articulación territorial del presupuesto es fundamental. El tercero es poder tener claros los procesos dentro de cada entidad pública. Una vez que se tienen claros, poderlos simplificar. Y finalmente, una vez que yo tengo claro qué es lo que tengo que hacer, ahí recién me voy a mi estructura institucional y veo cómo me organizo para ello, ¿no? Que suena, digamos, como que coherente, pero normalmente hacemos al revés. Nos organizamos y después decidimos qué vamos a hacer. Aquí en el tema de la gestión de los procesos, cómo manejar los procesos, ¿no? Ahí quizás, digamos, un ejemplo de las cadenas claves, voy a poner dos ejemplos rápidamente, de dos sectores que además son claves a nivel de prestación de servicios sociales. Uno de ellos es salud, ¿no? Que ha logrado establecer, por ejemplo, claramente lo que es la cadena para la entrega de vacunas, ¿no? Algo que se hace masivamente cuando hay una vacunación masiva y alguna campaña grande. Lo que se establece a nivel del proceso y de la cadena es, a ver, ¿qué le toca al gobierno central? Al gobierno central, al Ministerio de Salud, le toca definir cuál es la vacuna que se va a colocar. Eso no lo puedo decidir a nivel de cada municipio, ¿no es cierto? Porque no sería eficiente y generaría más bien problemas. Eso lo decido a nivel central. La compra, si se va a comprar a nivel nacional vacunas, ¿quién lo decide? También el rector, ¿no? Porque ahí tú tienes economías de escala, ahí tú tienes eficiencia. La distribución, ahí ya cambia, porque ahí yo necesito los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, que están más cercanos a la gente. Entonces, a nivel del gobierno regional yo puedo organizar la distribución. La colocación de la vacuna, ahí yo necesito un nivel menor, porque es el gobierno distrital o ya se me está acabando el tiempo. 5 minutos, ok. Es a nivel de las postas médicas o de las direzas que yo tengo que empezar a trabajar. Entonces, ahí yo tengo, ¿no es cierto?, que cada actor de la cadena tiene un rol distinto. ¿Qué pasa en la gestión pública? Que eso no está claro normalmente. Entonces, todos hacen todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido una transferencia clara y no han estado definidos los procesos de manera clara. La distribución de materiales educativos era el otro ejemplo que iba a poner, pero lo dejo para después porque ya me queda poco tiempo. El cuarto, servicio civil meritocrático. Este de acá es un desafío y un reto enorme. Como todos ustedes saben, ya salió la ley de servicio civil y el día de ayer ya salió el reglamento, los 3 reglamentos. Ha habido mucha controversia respecto a esto, hay muchos servidores públicos que no están de acuerdo, básicamente, además de que con algunos aspectos de la norma, que bueno, no todos
no todo es perfecto en la vida, pero básicamente porque existe un gran temor respecto a lo que va a pasar con esto. Porque la experiencia previa de alguna, digamos que reforma de este tipo, básicamente fueron despidos masivos, ¿no? La idea aquí no es esa, evidentemente, es cómo ordenamos el aparato público. Existen un montón de regímenes laborales en el Estado, 3 principales, pero después hay los regímenes especiales, etcétera. Los empleados públicos tienen derechos distintos, responsabilidades diferentes, no importa que estén ejerciendo la misma labor. Remunerativamente también es un desorden, no existe meritocracia para el acceso en el sistema, no existe progresión en la carrera, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. No voy a entrar en mayor detalle porque ahí ustedes deben de conocer el problema. El tema es cómo se establece un sistema de derechos y deberes iguales para todos los servidores públicos, cómo se puede contar con personal idóneo en el sector público, es decir, una vez que yo ya sé cuáles son mis procesos centrales, me organizo institucionalmente, bueno, ahora qué perfiles necesito de gente para poder ejecutar aquello que he dicho que tengo que hacer. Y mencionaba que esto es clave porque, como todos ustedes saben, las organizaciones las hacen las personas. Si yo no tengo personal motivado, yo no tengo personal capacitado, yo no tengo personal que tiene las competencias y es el personal idóneo para hacer las cosas, difícilmente yo voy a lograr modernizar o mejorar absolutamente nada. Entonces, se necesita entrar y, bueno, por suerte, durante los últimos años se ha seguido, digamos, tercamente en que esto no recaiga y que se empiece a hacer una reforma, que es una de las reformas más importantes si las logramos, ¿no? Bueno, ahí está servir como ente rector. Y finalmente, este tema del seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. Este es un desafío enorme, porque inclusive no tenemos reglas de juego claras de qué hacer hasta con algo muy sencillo que son los archivos públicos, ¿no es cierto? Las normas, nosotros hemos trabajado con el Archivo General de la Nación, que es el rector en esta materia, y ellos mismos nos decían que sus leyes son antiguas, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos hasta tecnología para empezar a poder tener un sistema de información que sea mucho más potente, que interactúe y que interopere en el Estado, y eso no se hace. La información se pierde, los archivos nunca se sabe dónde están, y sobre todo no es información que se pueda compartir, que esté a disposición, que ustedes puedan entrar a una suerte de repositorio general para saber qué se ha hecho en otra entidad pública respecto a un tema que ustedes tienen un problema de repente, ¿no? Entonces, no sé, como funcionario público muchas veces yo veo que hay otro gobierno regional que ha resuelto, ¿no es cierto?, de una manera bastante creativa algún tema, y a menos que me vaya a conversar con el funcionario no tengo un intercambio de información que esté a disposición. Esto lo voy a pasar porque ya no voy a tener tiempo. Quiero plantear 2 temas finales. Uno de ellos que tiene que ver con el cambio. Si hablamos de modernizar y de mejorar la gestión pública, de cara a resultados, enfocada en las políticas públicas, etcétera, todo suena muy bien, pero lo que es cierto es que cuando nosotros hacemos, por más de que sigamos todos los pasos que nos han dicho, y para cada uno de ellos se están construyendo instrumentos además, en términos de guías, de lineamientos, tenemos todo listo, digamos, para poder llevar a cabo esto. Cuando nos sentamos en nuestra entidad y empezamos a hacer esos cambios, lo primero que vamos a obtener es resistencia, porque eso es totalmente natural y eso no pasa solamente en el sector público, sino tanto en el sector público como en el sector privado. La gente se siente más segura en lo que hace o en lo que hacía, porque lo maneja, lo conoce, sabe, hay predictibilidad en las cosas que van a pasar. Pero de pronto yo cambio toda mi organización, ahora nos vamos a organizar de otra manera, desaparecen todas las direcciones que tenía yo anteriormente, ahora yo tengo que empezar a planificar de otra manera, tengo que aprender cosas nuevas, lo primero que me genera es inestabilidad. Por lo tanto, muchos de los procesos de mejora de la gestión pública al interior de las entidades han fracasado porque nunca se ha mirado cuál es la gestión del cambio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con la gente que colabora y ya está trabajando conmigo para lograr tener aliados, ¿no es cierto? Y aquellos que no son los aliados, ¿cómo los termino convenciendo? Y aquí, digamos, el tema no es fácil, pero es un tema que hay que trabajar, tiene que ver con que la gente tenga claro por qué es necesario hacer un cambio. Si la gente en mi institución no tiene claro que hay que hacer el cambio, no ve cuáles son los problemas, es decir, si no hay primero un autodiagnóstico y una autocrítica de cómo estamos haciendo las cosas, nada va a fluir. Y muchas veces, por temas más políticos, en las instituciones públicas preferimos no decir, no mostrar
el lado oscuro, digamos, ¿no? Por dónde estamos fallando. Eso no se dice. Mejor decir que todo lo tenemos bajo control, porque si no, ¿cómo vas a decir que no estás manejando las cosas? Cuando se construye la política, y si ustedes la han tenido la oportunidad de verla, toda, digamos, la introducción o la primera parte de la política de modernización es una autocrítica de todos los sistemas rectores y cómo estamos funcionando hasta ese momento. Porque si uno no tiene claridad de dónde están los problemas, menos va a poder ver cuál es la solución. Se debe de formar un grupo que lidere el cambio. Sin liderazgo no hay cambio. Nada de lo que he mencionado hasta este momento y estos desafíos de cambio se van a poder hacer si no existe una convicción dentro de la entidad y no hay un líder. Y en nuestra administración pública, lamentablemente, el líder tiene que ser quien dirige la institución, porque así funciona, ¿no es cierto?, normalmente. Si no hay un liderazgo desde la alta dirección en cualquier institución pública, eso no funciona. Y eso, digamos, de las experiencias que hemos tenido de haber implementado esto en algunas entidades, ha sido claro, ¿no? Lo hemos hecho en 3 gobiernos regionales. Si el presidente regional no está convencido y por lo menos no sienta a sus principales directores a decir esto es lo que vamos a emprender, el resto puede dar vueltas y se pueden hacer muchas cosas, pero no va a haber un cambio real. Crear una visión de cambio, es decir, todos tienen que saber hacia dónde vamos. Uno de los grandes problemas es que muchas veces cuando se empiezan a hacer cambios institucionales o cambios en la gestión, la gente no tiene claro hacia dónde se está yendo, no hay una buena comunicación de hacia dónde vamos, entonces por lo tanto eso también tiende a fracasar. Y el tema de poder asegurar, no voy a seguir cada uno de los puntos, pero asegurar que hayan logros de corto plazo. En todos estos temas, por más de que la mejora de la gestión pública pueda sonar como un tema más gerencial y más técnico, tiene componentes políticos. Si yo no tengo ganancias tempranas, es decir, si yo no tengo logros que yo pueda mostrar en mi gestión a corto plazo, esto se empieza a agotar rápidamente en el tiempo. Cuando uno habla de la reforma del servicio civil, cuando uno habla de lograr una gestión que esté enfocada a otra lógica, evidentemente son cambios de largo plazo. Nada de eso se va a conseguir en 1 año, en 2 años, en 3 años. Sin embargo, yo tengo que poder diseñar ese proceso gradual teniendo logros de corto plazo para 2 cosas. Primero, para poder mantener, ¿no es cierto?, ese liderazgo a nivel político, es decir, mostrar hacia afuera que estoy haciendo cosas, pero también al interior de mi propia entidad, para que la gente que está siguiendo ese proceso de cambio empiece a convencerse que eso funciona, que es posible, que tiene beneficios para uno, ¿no es cierto? Si no hay impacto hacia afuera y no hay impacto hacia adentro, eso muere rápidamente. Bueno, el plan de implementación también lo voy a pasar. Ahí básicamente la idea era que está diseñado por etapas y quizás hay una idea simplemente que es importante destacar. Tienen que haber no solo sanciones en el Estado, sino también tienen que haber incentivos. Si yo quiero mejorar la gestión pública, la gente tiene que tener algún mecanismo de incentivo que le permita, digamos, generar una motivación para que eso funcione, que es algo que con el Ministerio de Economía se estaba trabajando. Es decir, tipo, digamos, los incentivos municipales, en donde yo me pongo indicadores claros de mejora de la gestión, y si los logro, yo tengo presupuesto para seguir mejorando la gestión, ¿no? Es un poco la idea. Entonces yo tengo que generar mecanismos de incentivo en el Estado también, en donde los que hacen bien las cosas también de alguna manera sean reconocidos, porque en el Estado lo que sucede muchas veces es eso, ¿no es cierto?, para la crítica, para la sanción, para acusar, digamos, a los funcionarios públicos, de eso hay mucho. Pero cuando un funcionario público realmente tiene un logro importante, es poco el reconocimiento. Cuando una entidad pública destaca, es poco el reconocimiento. Entonces, eso también desincentiva muchas veces, ¿no? Bueno, el monitoreo y la evaluación, ya hablé de ello. Esto lo voy a pasar, me van a disculpar. Y una última idea que tiene que ver con el tema descentralizado. Y aquí sí es fundamental porque una de las grandes reformas que se hizo en el Estado peruano fue la reforma descentralista. Nosotros tenemos en este momento un Estado que es unitario, pero es descentralizado, que ya tiene administraciones de gobierno descentralizadas, sobre la base de los departamentos, pero son autoridades regionales electas y autoridades municipales. Por lo tanto, todo el proceso de modernización institucional tiene que descansar también
¿no es cierto?, en la mejora de ese proceso de descentralización. Y eso es fundamental. Si nosotros miramos la reforma y la modernización de la gestión pública solo desde el aparato central, vamos a fallar. ¿Por qué? Por un tema muy simple, y es que el 93% de todas las funciones y competencias del Estado ya fueron transferidas. Y quienes tienen que ejecutarlas no es el aparato central. Yo necesito que quienes ejecutan, que son mis niveles descentralizados, funcionen y funcionen bien. Y funcionen de manera articulada. Poder construir, ¿no es cierto?, un modelo en donde la entidad rectora, que es la entidad central, trabaje de la mano con los gobiernos regionales y locales, les brinde asistencia técnica, tenga planes de corto y de largo plazo que les permitan avanzar y sobre todo que puedan construir esas cadenas, esos procesos, esas cadenas de entrega de los servicios, porque siempre mi fin último es la ciudadanía, de manera concertada. Cuando se hace toda la legislación del proceso de descentralización y también se termina aprobando la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, donde daba los distintos roles a los distintos niveles del Estado, se plantea que era necesario, y está en la norma, porque el diseño, digamos, descentralista, el diseño que se hace a nivel de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, no son diseños que estén malos, ¿no es cierto?, que no hayan funcionado, que hayan estado mal hechos. El tema es que no se ejecutaron, ¿no es cierto?, tal como estaban planteados. Y ahí es donde empiezan los problemas. Nuestro gran problema, digamos, en materia de gestión es que no logramos ejecutar las estrategias. Las diseñamos, pero después fallamos en la ejecución. Entonces, uno de los temas como instrumento que estaba planteado justamente para que el modelo funcionara era tener clara definición a partir de una matriz en donde definiera cuáles eran las competencias de cada nivel de gobierno. Yo te transfiero una función, perfecto. ¿Qué es lo que hago yo como ministerio? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno regional? ¿Y qué es lo que va a hacer el gobierno local? Y eso en cada una de las competencias que tenían que ser transferidas. Esas matrices nunca se aprobaron, se hicieron una vez, se hicieron 2 veces, nadie les dio importancia, finalmente se apresuró todo el proceso de transferencia de funciones y competencias sin tener las capacidades para poderlas recibir necesariamente, hay algunos gobiernos que sí, otros que no, y finalmente nunca se evaluó cómo habían sido transferidas y cuál era el efecto. Recién ahora se están haciendo planes de evaluación para ver qué está pasando con estas transferencias. Entonces, digamos, una vez más, si mi modelo de modernización de la gestión pública es un modelo enfocado en resultados de cara a la ciudadanía, si yo no tengo claro cuál es el proceso en mis 3 niveles de gobierno, poco impacto voy a tener a ese nivel, porque finalmente son los niveles descentralizados los que van a estar más cerca a la ciudadanía, no va a ser necesariamente el aparato central. Entonces, esto es fundamental en cualquier política pública en realidad, pero más aún en una política transversal de modernización del Estado. Y con esta termino para plantear una idea, que es una idea que estamos trabajando ahora con fuerza y ojalá, digamos, cale un poco en el Poder Ejecutivo, y es que uno de los problemas centrales es que se trabajó la descentralización de manera separada a lo que es la modernización del Estado. Lo que tiene que quedar claro es que tanto descentralización como modernización son 2 elementos que van de la mano. Yo no puedo descentralizar si al mismo tiempo no mejoro las capacidades de gestión pública en el Estado. Ya descentralicé, ya transferí las funciones. Ahora, ¿qué cosa me toca hacer? Lo que me toca hacer es que las capacidades de gestión funcionen y funcionen bien, ¿no? Entonces son 2 elementos que van de la mano completamente y por tanto deben de poder garantizar, si es que van de la mano, una gestión eficiente de los recursos públicos en beneficio de los ciudadanos, generando desarrollo a nivel local. Y aquí se repiten muchos de los elementos que he mencionado anteriormente, es decir, para yo poder mirar la política, para yo poder mirar tanto una política nacional como yo para poder mirar mis instrumentos, los elementos, las herramientas que instrumentalizan esa política, yo tengo que conocer la heterogeneidad a nivel de todo mi territorio. Y esa heterogeneidad no solamente es una heterogeneidad en términos económicos, productivos, en términos de población, en términos de cultura, sino también hay una heterogeneidad a nivel de las entidades públicas que existen a nivel del territorio. No es lo mismo hablar de un ministerio de
de Economía o un Ministerio de Energía y Minas que hablar de una municipalidad rural. Pero, sin embargo, los sistemas administrativos transversales, es decir, mi sistema de presupuesto, mi sistema de inversión pública, mi sistema de compras estatales, mi sistema de recursos humanos, están pensados iguales para todos. Y los 11 sistemas llegan con un montón de normas, reglas, directivas, lineamientos, etcétera, etcétera. Nosotros en algún momento hicimos un mapeo de la cantidad de normas que existen por sistema administrativo, llegan a cada entidad como si cada entidad tuviese las mismas capacidades, tuviera la misma dimensión, tuviese los mismos problemas que atender, y no es así. Por lo tanto, el mirar el territorio me permite generar reglas, ¿no es cierto?, reglas básicas comunes, pero también heterogéneas en función a la heterogeneidad que el país tiene. Un ejemplo clarísimo es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Plantea una estructura organizacional para todos los gobiernos regionales igual. No hay distintos, aparentemente. Cuando nos vamos a las municipalidades, misma historia. Entonces, la idea es cómo yo puedo tener algunas reglas generales, pero también poder dar cierto margen para poder incorporar la heterogeneidad que en el país existe, ¿no? Y de tal manera que yo pueda fortalecer la actuación en materia de gestión en algún tema en donde mi región tenga un potencial mayor que en otro, ¿no? Entonces, el tema de la intervención, más que de la intervención, de la incorporación de los temas de modernización en el tema descentralizado es vital. Son dos elementos que tienen que ir de la mano si queremos que la gestión pública sea eficiente y efectiva en el país y sobre todo sea una gestión que responda a las políticas públicas, le dé sostenibilidad a las políticas públicas y logre que en el tiempo se vayan obteniendo logros y resultados en beneficio de la gente. Muchas gracias. Pero claro, hay conjunto de novedades que existen en el país y vale la pena saber de qué se trata y en cómo nos va a involucrar a las personas que trabajan en el sector público o a las que están vinculadas al sector público o a las que necesitan conocer lo que el sector público hace o tiene como responsabilidad y misión. Entonces, es el ingrediente nuevo en este programa. Lo que teníamos antes era un programa en donde había un fuerte componente de gerencia política que sigue manteniéndoselo hoy como un ingrediente, un módulo presente de gerencia política para evaluar y tratar los temas de la gobernanza o de la gobernabilidad que tienen que ver entonces con esta cualidad que surge de la sociedad, pero que los actores principales en una colectividad, en un país, necesitan entender para ponerse de acuerdo, para procesar los conflictos que son propios de toda sociedad y hacerlo democráticamente y no desborden o escalen y tengamos que lamentar situaciones que después son difíciles de reparar. Entonces, tanto en el nivel local como regional, como también en el plano nacional, el tema, el problema y el análisis de la gobernabilidad y de lo que más específicamente se denomina como gobernanza, ¿no?, que más bien es el aspecto más práctico del Estado y de la política pública para relacionarse de una manera eficaz y de una manera inclusiva con los ciudadanos, es algo que es parte también hoy fuertemente en el programa, tanto en la parte del análisis como en, digamos, herramientas o instrumentos que nos permitan procesar mejor los conceptos. El programa tiene este componente de trabajo en conceptos, definiciones, ideas y también esclarecimiento, actualización en lo que son herramientas, instrumentos que se aplican, bien sea en los aspectos vinculados al desarrollo, o bien sea en los aspectos vinculados a la toma de decisiones, o bien sea en los aspectos vinculados a la gestión, ¿no?, lo que llamamos gestión ahora con mayor detalle, gestión pública. Es decir, aquella manera en cómo se operacionaliza las decisiones o las políticas que tienen que transformarse en programas, acciones, proyectos, en fin. Y este tema de los resultados, ¿no?, como enfocar el aspecto de resultados como uno de los aspectos centrales que debe preocupar a quien está a cargo desde el nivel en el que se encuentre de responsabilidad
a fin de dar cuenta de no solamente el presupuesto, sino de la función pública o de la función que tiene el Estado. Entonces vamos a tener 3 módulos, que son este módulo de gerencia política, de gestión pública, de gerencia política y de gerencia operacional con las materias que se han conversado y se ha uniformizado entre las distintas universidades, la Universidad de George Washington y CAF, para poderlas presentar a los participantes del programa. Las clases van a ser de carácter presencial los sábados, ¿no? Como ya se ha indicado, tanto en la información como en lo que ustedes conocen. Van a ser las clases aquí en la universidad, son de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Cuando haya conferencias, serán una conferencia que será básicamente en la mañana o en la tarde, dependiendo del conferencista. Y en algunas ocasiones en viernes, en un cronograma que ustedes tienen y que podría, claro, sufrir algunas variaciones, pero que se les avisará con la debida anticipación, porque todo plan, como bien se dijo, puede estar sometido a imponderables o a variaciones que no dependen de la voluntad de uno, pero lo que queremos es que eso pueda materializarse y sea una guía para todos ustedes en relación a separar su tiempo y saber que hay una actividad académica con la cual hay que cumplir. Entonces, el conjunto de materias y el conjunto de profesores, en algunas materias hay 2 o hasta 3 profesores para desarrollar la materia. Entonces, los distintos grupos, tanto del Lima como de las sedes regionales, se repartirán los profesores para que pueda cada uno desarrollar la materia correspondiente, bien sea en el módulo de gestión pública o de gerencia política o de gerencia operacional para desarrollarlo. Cada materia se desarrolla en un día, salvo la materia que tiene que ver con el diseño de proyectos, que es más bien secuencial y tiene una parte más conceptual y una parte más de taller del proyecto en el cual uno va a estar involucrado. ¿Por qué? Porque en el programa hemos mantenido esta característica de que haya diálogo, que haya presentación y diálogo entre el profesor o especialista o encargado de la materia con los participantes sobre el tema, ¿no? que va a tratarse en la sesión presencial correspondiente, y eso implica una presencia, una asistencia y una participación activa de las personas que están inscritas en el programa. Entonces, eso tiene también un resultado en términos de una ponderación que es alrededor de no alrededor, sino es un 25% vale la asistencia firmada. No se olviden de firmar su asistencia, si no regularizan, pues no, siempre hay posibilidades de regularizar algo que uno ha olvidado, pero sí, por favor, la firma es importante. Y entonces, antes de entrar a la sesión o a la clase, hay que firmar su asistencia, y hay una tolerancia para llegar, porque claro, el tránsito, el transporte, el desayuno que no se terminó a tiempo de preparar, en fin, puede ser que haga que uno llegue un poquito tarde, pero la idea es que todo eso pueda ser previsto y lleguemos puntualmente a la clase, y hay una tolerancia para la firma, por supuesto, ¿no? Esa tolerancia es media hora para poder incorporarse a la sesión. No significa que hay que llegar media hora tarde, no, obviamente la tolerancia es una excepción, no una regla. Y tenemos siempre en toda sesión 3 intermedios, uno en la mañana, otro en la tarde y uno grande para que uno pueda almorzar donde mejor considere, y es la sesión normal del día para completar en el día, tanto acá en la universidad como en las otras universidades, en regiones o en los ámbitos locales en donde el programa se da también, bien sea en Arequipa, Cusco, Cajamarca, Huancayo, Trujillo o Tarapoto, que hay sede y local y persona a cargo de recibir a los participantes que están ya inscritos, matriculados, para poder participar en estas sesiones. Entonces, lo principal aquí es la presencia, la participación y la lectura, ¿no? Cada profesor ha diseñado 2 o 3 lecturas para leerlas y estar dispuesto a dialogar sobre las mismas, o pues la segunda
parte del resultado, a responder un test que es de autoevaluación, o sea que es algo en lo cual uno responde por sí mismo y la nota es para sí, ¿no? Sobre si siguió, entendió, la actualizó, la comprensión en el tema en el cual la lectura las lecturas están presentadas. Y por supuesto son materia que puede ser discutida también en las clases presenciales con los profesores. Esto es también un 25% del resultado, ¿no? De la ponderación, para responder el test. Lo que queremos es que se responda, ¿no? Y que las personas podamos leer, responder, para poder dialogar sobre la materia que se está trabajando en términos académicos. Ahora, las lecturas van a estar colgadas en el campus virtual, en su campus virtual. Cada uno matriculado va a tener su campus virtual, es decir, su intranet que tiene la universidad, su propio espacio virtual. Entonces van a estar colgadas en una parte que se denomina documentos de cada curso, donde uno puede entrar para poder bajar el archivo que contiene la lectura, ¿no? Y también vamos a dar un CD la primera clase, donde estarán el conjunto de lecturas para que también lo tengan de manera física, y claro, si alguno quiere imprimir la lectura, pues la imprimirá, ¿no? Sí, pero ya por cuenta propia. Queremos que haya bastante participación vía internet, o sea, entrar a internet. ¿Por qué? Porque a partir de la internet también, o a partir del correo, o a partir de las redes que se van a empezar a construir para que ustedes puedan ser parte de la red social del programa de gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, tanto de la universidad como también en coordinación con las otras universidades que tienen bajo su responsabilidad programas en sus respectivos países, poder interactuar a través de la internet, ¿no? Entonces hay un diseño por parte del programa a nivel internacional de lo que se denomina una plataforma del conocimiento, que en su debido momento les avisaremos para que puedan suscribirse a la misma y ser parte de todo aquello que va a ser colocado en la plataforma del conocimiento, como CAF ha llamado a lo que va a ser esta red de participantes del programa de todas de nuestro país, pero también vinculado a las otras universidades y países de América Latina. Entonces queremos incidir fuertemente en la internet, y por tanto estar al día, si correos, etcétera, porque la comunicación si la clase en el aula donde va a ser, en fin, todo aquello va a ser vía internet, ¿no? Vía internet. Por supuesto el teléfono también funciona, pero si lo cuelga uno a internet, ya va a internet, ahí está, ¿no? Y el teléfono puede demorar la respuesta, no puede estar ocupado, en fin, hay siempre tiempo que uno invierte de manera telefónica. Pero entonces es un segundo aspecto importante, desde los tests de autoevaluación que sirven para el conocimiento de unos y comprensión de lectura, hasta la comunicación a través de redes sociales y utilizar la internet para el aprendizaje, el conocimiento y la interacción. Y el tercer punto que tenemos como característica en este programa es la elaboración de un proyecto. De manera grupal. Aceptamos también que pueda ser individual, de manera que si la persona es la única que está interesada en ese tema o está en esa área, pueda desarrollar su proyecto, pero lo promovemos que sea de manera grupal, 2, 3, 4, 5 personas, sobre un tema que les interese, sobre un tema en el cual están involucrados, pues es un proyecto de acción. Le llamamos un proyecto que busca gobernabilidad desde el ámbito más local en el que uno se encuentre sobre todo, pero por supuesto en el ámbito nacional también uno podría incidir si es que el proyecto de gobernabilidad tiene que ver, claro, con un proyecto de ley que puede ayudar o cambiar algún aspecto del país. Pero quisiéramos que sea algo en lo cual uno está involucrado, ¿no? Está involucrado, que es su proyecto, que con las herramientas y conceptos del programa pueda
colocarlo en práctica, ¿no? Y incluso hasta después pueda ser presupuestado más adelante. Lo que pedimos es un proyecto de gobernabilidad que diríamos es a nivel de perfil, no necesita estudios de factibilidad ni presupuestación, sino el perfil, pero que pudiera ser presentado ante una entidad, ante su propia entidad, mejor, donde está trabajando, para que pudiera materializarse, para concretizarse. La idea de estos proyectos es que pudieran entonces llevarse a la práctica, bien sea por uno mismo, bien sea por otras entidades con las cuales está uno en vinculación. Entonces, un proyecto que va a estar a nivel, esperamos a nivel de perfil, y para ello, entonces, tanto el curso de diseño de proyectos, como el taller de proyectos, como la tutoría de proyectos, digamos que son las consultas al respecto, serán útiles para sacar adelante finalmente su proyecto de gobernabilidad. Eso vale el 50%, ¿no? Es la mitad del resultado. El tener el proyecto es algo así como tener su tesis, ¿no? Para poder graduarse o egresar definitivamente de nuestro programa. Y fomentamos esa participación colectiva o grupal para que haya más interacción entre los participantes, más diálogo, más reuniones, en fin, que permita tener un proyecto dialogado, conversado y asesorado, en este caso, de manera puntual, dentro de las posibilidades que tienen la universidad. Ahora, finalmente, estamos, por supuesto, con CAF muy interesados en que el programa pueda ser también, pueda tener también su resultado, ¿no? Su resultado en el sentido de propiciar más amplitud o más número de personas que están involucradas en la gerencia política, en la gobernabilidad, y mucho más dentro y a partir de la acción pública, a partir del Estado. Por supuesto que la acción política para poder gobernar bien es sumamente importante. Entonces, la formación de políticos, como dijo el mensaje de la George Washington, es muy importante también para garantizar que haya gobernabilidad, garantizar que haya estabilidad y eficacia en la gestión. Y quisiéramos por eso que haya la mayor participación y colocar esto con el mayor interés, que dicho sea de paso, su presencia acá y sus consultas y su inscripción en el programa ya lo han manifestado, ya es una expresión de ello. Todo lo que esté por parte de la universidad para poderlos apoyar, para poder resolver sus consultas, encantados de hacerlo, esa es nuestra tarea. Lo que yo pueda hacer para ayudar y apoyar en el desarrollo lo mejor posible de ustedes en el programa, también estoy a su disposición. Y el equipo de la Escuela de Gobierno también, que tiene su oficina, como ustedes saben, en el pabellón H, tercer piso, físicamente, pero a través del correo electrónico y de la manera de comunicarse más fácil que ustedes vean o tengan como posibilidad, pues están también a su disposición para resolver todas las consultas y hacer que el programa les sea satisfactorio, que el programa les ayude, que el objetivo es que el programa sea útil para ustedes, porque de esa manera será útil para nuestro país. Finalmente, es efectivamente un nuevo programa. Hemos cerrado una etapa con los programas de gobernabilidad anteriores, es una nueva etapa, y veremos cómo funciona. Nos interesa mucho también evaluar los temas nuevos con ustedes, los participantes, para ver si son efectivamente útiles y poderlos después, o en la medida que va avanzando, mejorar. Eso es todo. Muchísimas gracias a ustedes, y la próxima semana empezamos clases, aquí en la universidad, en el programa que está. Las aulas exactas les llegará por internet, en su correo electrónico estará colgado en su campus virtual. Cada uno de ustedes tendrá su campus virtual. Habrá 5 grupos, me voy a decir, en Lima, y los grupos van a estar organizados por orden alfabético. O sea, el que tenga apellido A ya sabe que está en el grupo 1, y el que tenga apellido Z ya sabe que está en el grupo 5, y entonces vamos a organizar en grupos de 50 las personas, porque no hay otra manera eficiente de organizar los grupos.
Y entonces les llegará también la relación a su correo electrónico en el transcurso de los días, a más tardar, evidentemente, cuando cierre todo el proceso ya de inscripción informática, porque todo el proceso de matrícula ya se completó, pero inscripción informática terminará probablemente el miércoles y les avisaremos en qué aula le corresponde, en qué clase, en qué lugar exactamente le corresponde a cada uno, e irá el mapa, el plano, también para que no se pierdan en la universidad que está en expansión. Muchas gracias a todos ustedes, bienvenidos nuevamente.